Hola, esta es una sesión especial complementa de alguna forma los alcances que hemos tenido en un taller previo sobre publicación de artículos científicos en el contexto de talleres que se han venido desarrollando por parte de la Biblioteca España de las Artes del Centro Cultural de San Marcos. En esta sesión vamos a abordar de forma breve aspectos de la escritura científica y la publicación con inteligencia artificial generativa. La idea de esta sesión es que podamos tener un primer alcance para un poco tener una idea de qué implica desarrollar escritura científica y publicación con asistencia de inteligencia artificial generativa. Vamos a abordar estos puntos, vamos a ver de alguna manera algunos alcances teóricos o conceptuales iniciales para después eh, poder evidenciar en algunas actividades o ejercicios un poco cómo es que se viene dando esta asistencia por parte de estas nuevas herramientas en el ámbito de la actividad académica y científica. Eh, es un hecho que la escritura científica y también por ende la publicación son básicamente procesos muy complejos que definitivamente demandan bastante tiempo. En ese sentido, la denominada inteligencia artificial generativa tiene el potencial de acelerar esos tiempos y cambiar precisamente las dinámicas de trabajo que se han dado o se han venido dando en la escritura científica y por ende también en la publicación académica y científica. Como tal, este tipo de inteligencia artificial puede ayudar a los investigadores a escribir textos más claros, concisos y precisos. Y también esta herramienta o este medio de asistencia puede ayudar a los investigadores a publicar sus trabajos en revistas más adecuadas, por ejemplo. Comenzamos con un alcance en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Qué es como tal inteligencia artificial? Los documentos más recientes, eh, como son los documentos publicados en el último año por la UNESCO, dan cuenta que no existe hasta hoy, y tomemos en cuenta que este video se está grabando en marzo del año 2024, definiciones concretas para lo que es inteligencia artificial. No obstante, existen algunos alcances al respecto, y precisamente en un documento del año 2021, UNESCO declara que la inteligencia artificial se refiere a sistemas que tienen la capacidad de procesar datos e información de una manera que sea a semejanza al comportamiento inteligente y normalmente incluye aspectos de razonamiento, aprendizaje y percepción, planificación o control, tal cual como lo harían los seres humanos. Esto nos lleva también a dar el alcance de que la inteligencia artificial como tal es un campo de estudio muy amplio que tiene muchas décadas de desarrollo, no es reciente, y es un campo que está relacionado con los sistemas inteligentes, valen decir con todos aquellos sistemas que simulan el conocimiento humano y que no necesitan una programación explícita para
generar conocimiento. Esto es, en términos generales, lo que abarca la inteligencia artificial como campo de estudio. Ahora, la inteligencia artificial obviamente se subdivide en áreas específicas y una es quizás la del aprendizaje automático o la conocida también como Machine Learning o ML, y la cual concretamente es una rama particular de la inteligencia artificial en la que los sistemas inteligentes obtienen conocimiento a partir de patrones de datos subyacentes. En un nivel más profundo, vamos a tener en consecuencia también lo que se denomina el aprendizaje profundo o conocido también como Deep Learning o por su sigla de DL, ¿no? Y que esto se va a referir al conjunto de modelos de Machine Learning cuya estructura se basa en redes neuronales artificiales, al igual como el conocimiento, el pensamiento se genera en función a redes neuronales en la mente del hombre, ¿no? En la inteligencia artificial se da mediante redes neuronales artificiales. Ya dentro y de manera más específica, dentro del aprendizaje profundo, Deep Learning, se van a dar algunos tipos de red neuronal artificial eh, que de alguna forma van a permitir eh, muchas de las cosas que hoy por hoy vemos en servicios de inteligencia artificial. Por un lado, tenemos la inteligencia artificial discriminativa, lleva servicios y sistemas que van a permitir diferenciar datos o elementos entre sí para discriminarlos precisamente. Y por otro lado, vamos a tener un tipo de inteligencia artificial que se va a denominar generativa. Y este tipo de eh, inteligencia artificial es la que se refiere a un tipo de red neuronal artificial que puede generar nuevos datos basados en el conjunto de datos de entrenamiento a partir del cual se modeló. Entonces, ojo con esto porque vean la secuencia como de la inteligencia artificial general como campo hemos llegado a un punto específico de algo que hoy por hoy se ha vuelto tendencia en el mundo del aprendizaje, del conocimiento, y es lo que denominamos hoy por hoy inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, como hemos dicho, es un tipo de inteligencia artificial que puede crear ideas, contenidos nuevos y originales, sean textos, sean imágenes, sea música, sea audio, video, y todo esto basándose en otros patrones y relaciones aprendidas eh, de otro conjunto de datos, de contenido que han sido obviamente creados por nosotras las personas. Eh, Esta inteligencia artificial generativa va a usar tecnologías que van a permitir imitar la inteligencia humana y va a permitir desarrollar tareas informáticas no tradicionales como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y traducción, por poner algunos ejemplos. Y en ese sentido, la inteligencia artificial generativa va a ser entrenada para aprender el lenguaje humano, que es la forma como va desarrollando ese conocimiento nuevo. Y cuando hablamos de entrenada para aprender lenguaje humano, también estamos hablando de lenguajes de programación, de ámbito del conocimiento como las artes, áreas específicas como química, biología, en fin, etcétera. Y cualquier tema complejo, eh,
mediante el reuso de los datos que le han sido facilitados al sistema durante ese proceso de entrenamiento para resolver nuevos problemas. Ahora bien, esta inteligencia artificial va a funcionar bien en ciertas actividades específicas, como por ejemplo en la creación de contenidos o el aumento de datos, la detección de anomalías, falencias en los datos y la imputación de datos faltantes, al verificar obviamente que hay patrones de datos o comportamiento de información que en algún momento pueden quedar vacíos y obviamente este tipo de inteligencia artificial puede reconocer esos contrastes. Se han hablado de tantos sistemas de inteligencia artificial en el último año y nosotros ahora en pantalla estamos compartiendo apenas algunos ejemplos que a la fecha, en marzo del 2024, ¿no? Son quizás las herramientas que están más en boga o en tendencia. Es el caso de ChatGPT, Gemini, Pi, Claude. Estas herramientas son herramientas o sistemas de inteligencia artificial generativa y vamos a ver que estas pueden usarse en diversidad de enfoques y requerimientos y usos de distintas áreas del conocimiento humano. Si nosotros llevamos el tema de la inteligencia artificial generativa a el enfoque de ella como dando asistencia a los procesos de investigación, vamos a ver que prácticamente la inteligencia artificial generativa puede brindar asistencia a las distintas actividades que se dan en cada una de las fases del proceso de investigación, sea la fase epistemológica, donde sea la descripción del problema o la formulación y delimitación del problema, o la fase teórica, donde se hace la revisión de literatura, o la fase metodológica, donde se ve y se selecciona los métodos y el procedimiento de investigación a seguir, o la fase de análisis, donde se va a analizar la información resultado de los estudios que se van dando, o inclusive, como ya hemos visto, y obviamente es motivo de este tipo de espacios, la fase de publicación y difusión, donde la IAG va a poder contribuir en la elaboración de informes, en la publicación en canales de comunicación académica y científica, y en fin, en otras actividades que competan a ese tipo de fase. Estas son las imágenes de los logos de muchas de las herramientas o sistemas de inteligencia artificial generativa que están enfocadas a asistir los procesos de investigación. Este es apenas una selección de ellas. Hay muchísimas más y se irán dando en el transcurso del tiempo otras herramientas específicas como estas que estamos mostrando para ustedes. Eh, la asistencia de la inteligencia artificial generativa en el proceso de investigación, entonces, va a abarcar fases como la epistemológica, la teórica y la metodológica, por ejemplo, apoyándonos en el diseño de la investigación, ¿no? De tal manera que vamos a poder saber qué herramientas vamos a poder usar y también se nos va a dar la circunstancia de poder analizar grandes cantidades de literatura para encontrar rápidamente investigaciones relevantes y con ello poder actualizar todos los datos necesarios para nuestras investigaciones. De igual forma, esta asistencia del IAG se puede dar obviamente en la fase de análisis
de la investigación, en los aspectos referidos o actividades referidas a la recolección de datos y análisis propio de datos. Y bueno, definitivamente la IAG nos apoya en la fase de publicación y difusión, precisamente en lo referido a la redacción y publicación de los contenidos que tenemos. Esta es una pequeña tabla o matriz donde podemos ver un pequeño grupo de sistemas de inteligencia artificial generativa que están enfocadas a ciertas actividades en particular dentro del o del gran proceso de investigación. Nosotros ahora vamos a hacer uso de algunas o de estas herramientas, de esta pequeña selección de herramientas, para de alguna manera dar una idea, un primer alcance, un primer acercamiento a ustedes de qué se puede hacer con estas herramientas. Entonces, vamos a iniciar eh, esta parte de la sesión precisamente haciendo algunos pequeños ejercicios con estas herramientas. Vamos a mostrar en este momento un conjunto de acciones a desarrollar con aquellos sistemas de inteligencia artificial generativa generales, ¿no? Para de alguna manera ver cómo es que estos sistemas en su generalidad también nos pueden ayudar a la especificidad que se requiere para abordar temas en nuestras investigaciones. Entonces, ahora comparto con ustedes una primera herramienta. Esta primera herramienta es el ChatGPT, ¿no? Estamos haciendo estas demostraciones en las versiones gratuitas de las herramientas. Si bien es cierto, gran parte de ellas tienen, ¿no?, su versión eh, de pago o de suscripción. Nosotros vamos a tomar como referencia un estudio que hemos iniciado con otros investigadores y que de alguna manera nos va a servir como punto de referencia para poner los ejemplos que a continuación damos. Básicamente, el estudio que hemos estado iniciando con un grupo de colegas está referido al estado de las revistas científicas peruanas, un tema de investigación de nuestro particular interés. En ese sentido, nosotros vamos a usar un conjunto de cuestiones que vamos a compartir con estos sistemas. En el caso de los sistemas de inteligencia artificial generativa, vamos a utilizar hasta 4 tipos de sistemas. Vamos a hacer las mismas preguntas durante un momento a estos 4 sistemas y vamos a ir ya nosotros viendo cómo es que estos sistemas van respondiendo y unos nos brindan mayores alcances que otros o otros son más complementarios que otros que aparentemente son más amplios, ¿no? Entonces, este tema que vamos a utilizar de modelo, ¿no?, reitero, es una investigación referida a revistas científicas peruanas. Es una investigación que está en desarrollo. Y una primera consulta que vamos a hacer a ChatGPT, por ejemplo, voy acá a colocar eh, el prompt o orden, como también se quiere decir, o cuestionamiento o pregunta. Y aquí se quería hacer un alcance desde mi perspectiva personal. Pienso que como nosotros usemos estas herramientas, cada uno tiene una particularidad cómo hacerlo. El punto importante aquí, obviamente, es determinar cuáles son las preguntas adecuadas que hacerle a los sistemas para que ellos nos puedan dar las respuestas que estamos buscando. A eso se debe mucho que hay varias pautas para escribir esas preguntas, para hacer esos prompts, esos comandos que piden, ¿no?, a estos sistemas que operen o indaguen de determinados temas. En este caso, si ustedes están viendo, por ejemplo, en la pantalla, yo tengo una particularidad cómo es que opero con estos sistemas. Yo por lo común siempre saludo al sistema,
por una suerte de acto, de referencia al primer contacto, ¿no? Y después, en este caso, ¿no? Cuento una circunstancia mía para que el sistema pueda contextualizar las preguntas que voy haciendo. Aquí, por ejemplo, he colocado, hola, quiero desarrollar una investigación sobre revistas científicas peruanas. ¿Puedes ayudarme? Voy a hacer clic aquí para hacerle la pregunta a ChatGPT. ChatGPT me va a dar una respuesta en breve, ¿ok? Y ahí está la respuesta. Ahora voy a hacer la misma pregunta, estoy compartiendo ahora la pantalla de trabajo de Gemini y vamos a, en este punto abajo, vamos a colocar esa pregunta que hace un momento hicimos también para ChatGPT. Le voy a dar clic acá a enviar la consulta y Gemini me va a dar una serie de alcances. ¿Ok? Me va a dar una serie de alcances. Voy a hacer uso de otra herramienta similar, o sea, una herramienta de inteligencia general, de inteligencia artificial generativa. Y esta eh, pregunta, reitero, se está haciendo a varias plataformas. Y la idea es que ustedes puedan de alguna manera ver cómo hay varias alternativas para hacer algunas actividades en particular, de tal forma que ustedes, obviamente en su uso, ¿no? Puedan plantear el usar ya de forma regular algunas de estas herramientas en la medida que se acomoden a sus necesidades. Aquí voy a pegar en Cloud precisamente la misma pregunta que hice hace un momento a ChatGPT y a Gemini. Le voy a hacer clic aquí y me empieza a responder. Me da diversos alcances. De otro lado, tenemos esta otra herramienta. Voy a pronunciar como find. Disculpen si no estoy haciendo la pronunciación exacta. Y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a consultar si puede ayudarme a desarrollar una investigación sobre revistas científicas peruanas. Le voy a dar enviar y me va dando ya respuestas a esta pregunta. Si ustedes se percatan, en la columna derecha aparecen un conjunto de fuentes, que no es otra cosa que las fuentes de información que está usando Find para poder armar un insight, una respuesta, ¿no? A esta inquietud, ¿no? Pues bien, regresamos nuevamente a ChatGPT y ahora vamos a hacer otra pregunta que está dirigida a la búsqueda de referencias o bibliografía para hacer el marco necesario para la investigación. Aquí tenemos esta segunda pregunta que estamos haciendo a ChatGPT y vamos a poner aquí. Y la pregunta es, ¿qué estrategia de búsqueda sugieres para identificar literatura sobre revistas científicas peruanas? Le voy a dar enter aquí. Veo que ya me va respondiendo. De igual forma voy a hacer con Gemini y también va respondiendo. Y si ustedes se percatan, cuando hacen la comparativa, estas herramientas trabajan y responden de distinta manera, cosa que los hace muy particulares. Acá está la respuesta de Gemini y vamos a ver la respuesta de Cloud. Vamos a darle la misma pregunta. Vamos a ver. Ahí va. Y en ese mismo sentido, ahí vemos la respuesta de Cloud. Y en ese mismo sentido, ahora vamos a hacer la nueva consulta para Find. Disculpen si mi pronunciación de los nombres de los sistemas es errado.
Y acá estamos viendo, por ejemplo, las respuestas que Fin nos brinda. Otra pregunta que puedo hacer, tomando en cuenta que estoy viendo aspectos genéricos de la potencial investigación que voy a desarrollar, ¿no? Y ya está enfocado a que me permita tener alcances para después hacer la revisión de literatura respectivo, que como todos saben es un trabajo bastante amplio dentro del proceso de investigación. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, estando en ChatGPT, hacerle una nueva pregunta al sistema. Y acá le estoy preguntando en ese contexto qué palabras clave o combinación de palabras clave sugieres para identificar literatura sobre revistas científicas peruanas, ¿no? Entonces, esta misma consulta, además de hacerla en ChatGPT, la estoy haciendo en Gemini, y se percatan es muy distinto, pero acá están los términos, por ejemplo, que me sugiere. Lo mismo vamos a ver, se puede considerar en cloud. Colocamos la pregunta, le damos clic y obviamente me va a dar varios alcances. De igual manera con Find. Y me va dando palabras claves. Un aspecto interesante es que nosotros en el ámbito de los profesionales de información solemos ya tener cierta costumbre como parte de las actividades de nuestras labores que hacemos en cuanto a cómo operar, ¿no? Un poco el tema de las preguntas en función a términos clave. Y es por ese motivo que con el propósito de tener búsquedas más certeras, ¿no? Vamos a comenzar a preguntar a estos sistemas un poco, ¿no? Eh, ¿Qué conjunto de palabras claves me permiten ser más exacto frente a una herramienta que de alguna manera puede evaluar si los términos que estoy usando son adecuados, ¿no? Entonces voy a poner aquí, vamos a ver si se deja compartir, ahí está. Y ahí nos van dando alcances, como ustedes van viendo, ¿ok? Entonces es bastante interesante el uso que se puede dar, al menos en este segmento, hay muchísimo más segmentos donde se puede agregar, pero al menos en este segmento del proceso de investigación. Miren, finalmente voy a hacer una pregunta más a este conjunto de sistemas, ¿no? Desde mi óptica de bibliotecario, definitivamente la forma como escarbar información digital, ¿no? Eh, va a pasar mucho, ¿no? Por entender mucho los contextos que se están viviendo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Eh, vamos a ver acá. Acá vamos, acá tenemos las preguntas preconfiguradas para poder agilizar un poco esta pequeña conferencia, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo una nueva pregunta. Dice, en este contexto, o sea, siempre le estoy recordando al- a la herramienta de inteligencia artificial generativa el contexto, que es donde estamos desarrollando. Y digo, en este contexto, ¿qué palabras clave o combinación de palabras clave sugieres para identificar literatura sobre revistas científicas peruanas haciendo uso de lógica booleana? Como ustedes recordarán, lógica booleana es esa forma de hacer búsquedas haciendo uso de algunos elementos como doble comilla, paréntesis, eh, o letras altas como AND, OR, NOT, ¿no? Para crear relaciones y sobre todo eh, tener preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, yo acá lo que estoy preguntando al sistema es apenas si sabe, ¿no? De
o sea, si es posible, ¿no? Hacer uso de lógica booleana en este tipo de consultas, ¿no? Le voy a dar clic acá para que quede claro eso también. Lo mismo para Gemini, de igual manera para Cloud, ¿sí? Y finalmente para Find, pero estar pronunciando adecuadamente el nombre. Y entonces lo que vemos es que efectivamente, ¿no? Te brindan los sistemas aquellos términos claves que en nuestro caso era muy importante, ¿no? Hurgar sobre ello y nos dice definitivamente nos da alcances positivos, ¿no? Ahora bien, ya saliendo de esto, yo noto, por ejemplo, haciendo uso de mi expertise, eh, que las palabras claves que se han estado usando, ¿no? También corresponde hacer un uso adecuado en otros contextos de ello, ¿no? Entonces, algo que hemos visto era de que cuando se colocaba eh, esa búsqueda booleana estructurada y unida por un signo, una expresión AND, ¿no? Eh, quizás era más prudente hacer una combinación de dos términos claves. El término clave revistas científicas por un lado y el otro término clave peruanas. Esto para evitar el solapamiento o confusión con eh, investigaciones similares, pero que no necesariamente competan a las revistas científicas en el caso peruano. Entonces voy a hacer la pregunta primero a Gemini. Vamos a hacer la pregunta ahí. Después también hacemos la pregunta para, para Gemini. Acá le estamos dando. Me da una lista larga también. Consejos de alcance. Lo mismo hacemos con Cloud. Vamos a colocarle la consulta aquí. Y finalmente también hacemos lo mismo con Find. Colocamos aquí también la misma pregunta para que nos pueda responder. Ya quedará de nosotros, funcionan nuestros criterios personales, saber exactamente de qué medios en particular se cubren, ¿no? Eh, todo este gran bagaje de información que vamos viendo que se va dando, pero sobre todo vamos viendo cuáles son las expresiones adecuadas que se tienen que dar para poder dar con aquellos datos importantes y certeros que nosotros estamos requiriendo. Entonces acá estamos viendo cómo es el caso de Find, por ejemplo, muy similar también a lo que se ha estado viendo en otras plataformas. ¿Okay? Y acá me va dando un par de respuestas y me dice que sí. Entonces, nosotros en nuestra expertise estamos diciendo que la búsqueda simple que se debería hacer en estos sistemas va a estar referido a dos términos claves. Revistas científicas y peruanas, ¿no? Entonces, prácticamente todas las plataformas validan que sí es viable, entonces vamos a hacer uso, ¿no? De esas condiciones. Ahora bien, de aquí vamos a pasar solamente como referencia a ver cómo es que va quedando Google Scholar, a un gigante en datos de investigación, pero que lamentablemente no están sistematizados, muy a diferencia de otros espacios comerciales, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo colocar los términos de investigación que se estaban dando, ¿no? Vamos a ver si es viable. Eh, acá estamos viendo colocar, vamos a ver, revistas científicas y peruanas. Vamos a ver como referencia qué tanta data nos da. Acá dice que hay 6.500 documentos relacionados al tema. Eso es posible, es viable. ¿Okay?
Pero ahora vamos a llevar esta misma inquietud a lo que es la herramienta denominada OpenAlex. OpenAlex es una plataforma, un sistema que prácticamente absorbe y capta y colecta gran cantidad de datos de investigación. En ese sentido, OpenAlex, ¿no?, tiene una cobertura muy amplia de publicaciones científicas, muy similar a quizás sistemas especializados avanzados. Entonces, OpenAlex tiene una cobertura bastante amplia que de alguna manera nos va a permitir eh, tener, ¿no?, un, un conjunto de datos de registros bastante interesante. Vamos a hacer la misma consulta que ya hemos venido haciendo, por ejemplo, en Google Scholar, ¿no?, a OpenAlex, que OpenAlex sí es una herramienta basada en inteligencia artificial generativa. Vamos aquí a darle Enter, ¿ok? Y aquí vamos viendo algo súper interesante, ¿no? A la pregunta que hemos hecho, o perdón, a la búsqueda que hemos hecho con términos claves, revistas científicas peruanas, ¿no?, nos ha dado como resultado 730 registros, ¿no?, de los cuales, como vemos en las gráficas, el 99 y un poco más por ciento de esta información está en acceso abierto. ¿Ok? Acá se ve en la gráfica de los años, cuánto producción de este tipo de publicaciones. Vemos hacia el lado izquierdo los trabajos, las publicaciones que han sido contempladas en esta búsqueda y otros aspectos complementarios. Nosotros lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, ordenar eh, las publicaciones en función al número de citas, que es lo que podemos hacer a continuación. Podemos ponerlas que estas se ordenen en función al número de citas, ¿ok? Y si nosotros quisiéramos, también podemos ya esta selección, que aún se puede filtrar más, ¿no?, poderla capturar y tenerla en nuestros gestores bibliográficos. Esto con el propósito de poder separar un poco el trabajo de revisión en literatura y también, ¿no?, demostrar, si lo queremos hacer así, ¿no?, el nivel de flexibilidad y operatividad que se tienen con estas herramientas. Vemos aquí, por ejemplo, que pues efectivamente eh, hay un conjunto de trabajos más citados, ¿no? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer aquí, si queremos hacer un último filtraje, ¿no?, es hacer uso, por ejemplo, de la tipología solamente referida a los artículos. Vamos a hacer aquí clic. Ok, y con eso ya podemos ver que el número de resultados que nos ha dado hace un momento ha variado significativamente. Entonces, esto apenas, por ejemplo, para trabajar con eh, fuentes documentales, con artículos en este caso, que se refieren a eh, inteligencia artificial generativa buscando datos sobre revistas científicas peruanas, ¿no? Entonces, esta herramienta OpenAlex nos permite hacer esa búsqueda y un detalle importante es que nos permite salvar la búsqueda, ¿vale? Es decir, todos los registros que se hayan encontrado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos clic aquí en este botón, ¿no?, nos va a dar tres opciones. Una de que exportemos los resultados de esta búsqueda a una plataforma que traje con planillas tipo, por ejemplo, Excel. Otra opción es poder exportarlos a formato RIS, que es formato para gestión bibliográfica. Y un tercer formato es un formato WOS, ¿no?, que, en fin, es un tipo de formato en este sentido. Entonces podemos optar con cualquiera de esas opciones y descargar el archivo directamente de nuestra base de datos de gestión o de gestión bibliográfica. ¿Ok?
Estos mismos términos, ¿no? Este mismo tipo de búsqueda, ¿no? Haciendo uso de esos términos, eh, también se puede desarrollar eh, y con otro enfoque. Por ejemplo, eh, les comparto ahora, ¿no? Otra herramienta que se denomina Lead Maps, ¿no? Es una herramienta que nos va a permitir identificar, estableciendo, desarrollando mapas de relación, ¿no? Cómo es que la investigación que es de nuestro interés se relaciona con otras investigaciones que quizás inclusive tampoco hemos detectado y nos ayuda a tener mapas sobre eso. Entonces, vamos a ver qué datos nos puede brindar. Tenemos varias opciones aquí de cómo crear estos mapas. Uno es Seed, otro es Discover, otro es Map. Vamos a hacer clic en Seed, que ya está acá, ¿ya? Y colocar nuestro término de búsqueda, vale decir, nuestros términos compuestos, ¿no? Y le vamos a dar clic en Buscar. Es importante mencionar que esta herramienta, como otras de su tipo que hacen actividades similares, ¿no? Se basan en muchos casos en otras herramientas superiores mucho más trabajadas y depuradas. Acá vamos viendo, por ejemplo, que Leadmaps tiene un conjunto bastante amplio de publicaciones que pueden ser de nuestro interés. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tratar de identificar una de esas revistas con varias citaciones. Vamos a ver por acá. Vamos a ver cuál es la que tiene mayor número de citaciones. Vamos a ver otra acá. Está buscando. Podría ser esta de aquí. Vamos a ver si no hay otra opción. Ok, no hay muchas otras opciones parecidas a esa herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es darle clic al menos en esta que está aquí. Inclusive podremos optar por la otra también, pero bueno, vamos a hacer clic aquí. Y lo que va a suceder es que Lead Maps va a poder vincular, ¿no? De acuerdo a la información que tiene el texto, ¿no? Esa investigación con otras investigaciones. De esa manera es que nosotros podamos encontrar o determinar aquello que se suele denominar como semilla iniciante, ¿no? Eh, para precisamente identificar, ¿no? Cuáles son aquellas publicaciones que generan otras investigaciones con otros investigadores involucrados, ¿no? Y nos genera estos mapas que nos permiten a visualizar precisamente eso que estamos viendo para poderlo compartir en otros espacios, ¿no? Voy a avanzar un poco más rápido por aquí. Eh, Aquí también, ¿no? Este CSpace es otro espacio también que nos va a ayudar en nuestro proceso de investigación. Vamos a hacer una búsqueda muy similar a la que se hizo hasta hace un momento. Vamos a ver y le vamos a dar buscar. Y acá otro detalle súper interesante y es que, por ejemplo, CSpace lo que nos va a permitir, ¿no? Es lo siguiente, es ir analizando el conjunto de resultados que hemos tenido de nuestras indagaciones, ¿no? Y va a extraer datos para crearnos reportes que sinteticen la información y que de esa manera nos ayuden a acelerar su revisión. Acá, por ejemplo, vemos que ha desarrollado un insight con la información de algunos de los artículos vinculados. De igual manera, ¿no? Otros espacios, otras publicaciones, concretamente, ¿no? Que se pueden considerar. Yo, por ejemplo, sugiero aquellas que tienen PDF a propósito
otro ejercicio que vamos a hacer en un momento. Vamos a ver si hay otra publicación por aquí. Vamos a descargar esta, que es una publicación que desarrollé personalmente hace un tiempo atrás. Vamos a ver, no se consigue ubicar. Vamos a ver si hay alguna otra. El punto es que ustedes, más allá de ver esta sola matriz, pueden ver otras matrices como se va dando por otros puntos, ¿no? Ampliando el mayor número de datos de las publicaciones que se conocen. Entonces vamos a ver esto y vamos a ver que se puede ampliar inclusive, reitero, ¿no? Alguna información resumida para poder entender cómo se hace esto. CSpace tiene varias funcionalidades y bueno, no es el propósito de esta sesión explicar cada una de ellas, pero a propósito de las particularidades que tiene CSpace, es que en muchos casos eh, tiene opciones de pago, ¿no? Y obviamente eso limita cualquier otro tipo de alcance para desarrollar, ¿no? eh, aspectos de investigación, pero bueno, simplemente cumplimos con dar ese alcance. Entonces, recuerden siempre que estos son sistemas, ¿no? Privados, obviamente que en muchos casos tienen un enfoque también lucrativo respecto a la herramienta como tal, ¿no? Entonces, dejamos un poco a consideración eso y vamos a ver, solamente queríamos descargar un texto más apenas para, eh, vamos a decirlo así, tener insumos, ¿ok? Vamos a ver si cada uno de estos nos permite ver eso. Un momento. Vamos a hacer un intento más, un poco más. Vamos a usar este de aquí. Ya está. Y vamos a dejar CSpace, que lo hemos visto de manera muy rápida, ¿no? Para ver otra herramienta de inteligencia artificial generativa. En este caso, una que se denomina como tal, como Jenny. ¿Okay? Jenny tiene varias herramientas que pueden ser usadas por los investigadores, pero hay otras que son de libre uso, como por ejemplo esta referida a la escritura, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí lo que corresponde hacer es crear un nuevo documento en Jenny, ¿ok? Y vamos a poner un título cualquiera, por ejemplo, vamos a poner estudio sobre las revistas científicas peruanas. Ok, vamos a darle clic. Y ok, ya hay un título para mi texto, porque estamos ya en una parte eh, de redacción de texto. Si ustedes se han percatado hace un momento y se va dando el caso, ¿no? Que la herramienta me está sugiriendo, ¿no? Párrafos para incluir. Ustedes dirán, ¿de dónde está sacando esa información? Muy simple. La herramienta está indagando fuentes, ¿no? Y más allá de indagar fuentes, no va verificando si los contenidos o los resúmenes que se pueden extraer allí se pueden sumar a este texto que estoy armando. Es como una suerte de redacción predictiva, ¿no? Pero que se complementa, valga la redundancia, ¿no? Con otras fuentes, ¿no? Que van alimentando esto. Yo puedo acá, obviamente, también eh, subir contenidos, ¿no? De tal manera que estos puedan ser interpretados por la inteligencia artificial
y obviamente crear esas mudanzas, esos cambios que se están percibiendo en este estudio, ¿no? Yo podría, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a buscar sumar algún otro eh, elemento, ¿ok? Yo, por ejemplo, coloco algo más acá, ¿ok? ¿Vieron? Se volvió a acrecentar. Y así consecutivamente. Entonces, Jenny es una herramienta que nos permite ello, y hay que tomarlo en cuenta en ese sentido, ¿no? Eh, es importante nosotros entender que estas herramientas que hemos mostrado de manera muy rápida, ¿no? Tienen especificidades que nos permiten actuar en áreas específicas de todas las fases eh, del proceso de investigación, pero hay un detalle acá pendiente que sí me gustaría comentar de manera muy rápida, ¿no? Y es el propio hecho, ¿no? De que, si bien es cierto, todas estas herramientas que hemos podido ver de manera rápida, de manera de ejemplos, como referencias, ¿no? Son unas más que otras sofisticadas. Recordemos que estas herramientas, por lo común, no tienen plataformas que buscan básicamente tener una experiencia que genere lucro, obviamente mediante la suscripción a los servicios avanzados que con estas herramientas, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en mi percepción existe un bastante desorden en cuanto a cómo se está abordando esto, ¿no? Más que abordarlo como algo genérico externo, es ver cómo básicamente estas nuevas tecnologías van a impactar con nuestras actividades. De allí nuestro interés por ver un poco, por ejemplo, cómo es que impacta, ¿no? Con algunos procesos de investigación, ¿no? Ese aspecto es importante porque hay que entender que se busca que estas herramientas sean lo más perfectas posibles, pero a veces no necesariamente es viable eso, ¿ok? Entonces, eh, estas herramientas que ustedes ven aquí son apenas unas cuantas de otras. Y ya para dar por concluida esta pequeña sesión con alcances, ¿no? Reiterarles, ¿no? Eh, que básicamente nosotros estamos desarrollando investigación hoy por hoy ya con inteligencia artificial generativa como asistente precisamente en nuestros procesos, ¿ok? Y esto es algo que llega de alguna manera para quedarse o para ir evolucionando más. Y a todos los que estamos obviamente involucrados en el ámbito académico y científico es de interés, y vamos a tener que acercarnos y estar muy atentos a los distintos cambios que se van dando. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que si bien es cierto, la inteligencia artificial generativa ya tiene varios años de desarrollo, es recién a partir de la liberación en público, ¿no? De herramientas específicas, ¿no? Para hacer algunas actividades que de alguna manera trastocan un poco ese enfoque, ¿no? De que son herramientas muy nuevas, y son muy nuevas en cuanto a su distribución abierta al público, porque obviamente la tecnología que estamos viendo es una tecnología que definitivamente eh, ya viene dando cambios significativos en las personas y en el quehacer, y no es lo menos en actividades especiales como lo constituyen la escritura científica y la publicación. Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero haberles podido brindar alcances nuevos respecto a estos temas. La idea es que esto que ha sido introductorio, después en otro momento, quizás también en otro espacio, podamos desarrollarlo de forma tal que veamos cómo es que se articulan, mientras también vemos que van apareciendo otras herramientas que van de alguna manera, ¿no? Aplicándose a las distintas fases de desarrollo de investigación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, si se han quedado hasta el final de esta grabación, y estaré atento a cualquier consulta que hagan por las mismas redes donde voy a compartir este video, ¿no? Y bueno, siempre con la inquietud de poder compartir nuevo conocimiento con ustedes. Hasta pronto.